Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos amigos de Católica Radio a su programa La Historia de la Iglesia, un vistazo a la historia de nuestra familia, a la historia de este pueblo de Dios del que formamos parte. Y pues este programa pretende ser ese vistazo a nuestra propia familia, a nuestra propia historia, ¿no? Esto es bonito, ir conociendo de dónde venimos, cómo hemos ido pues cambiando, evolucionando, acompañando a toda la humanidad como pueblo de Dios, como Iglesia de Cristo. Estamos ahora y vamos a ver en este espacio el siglo XIII. El siglo XIII es un siglo muy interesante y cargado de muchísimas cosas, eventos, hechos importantes para la Iglesia y para la cultura occidental. Así que lo tomaremos con calma y vamos a ir hablando de él con más o menos detalle. Y probablemente pues lo terminaremos la próxima sesión, ¿no? Nos vamos a tomar un par de sesiones en este siglo porque ya verán ustedes que hay muchos acontecimientos muy interesantes y que nos han marcado hasta el día de hoy. Este siglo XIII es el siglo cumbre de la cultura medieval, de la cristiandad. Ustedes se acuerdan que hemos usado esta palabra, cristiandad, en este sentido de esta compenetración entre la vida espiritual, la vida de la Iglesia y la vida civil, ¿no? La vida ordinaria de la gente, y que se ha ido gestando a lo largo de los últimos siglos que hemos estado hablando de la vida de la Edad Media, desde el siglo IX, el siglo VIII, siglo IX, X, se ha ido gestando esto. Bueno, pues en el siglo XIII, digamos, es el apogeo, el florecimiento de este concepto de cristiandad y la cumbre, digamos, de todo lo mejor que produjo la cultura medieval. Ahorita lo veremos en qué aspectos, en qué áreas. Entonces, bueno, pues es un siglo importante y por eso digo que vamos a ir poco a poco recorriéndolo. Vamos viendo primero los sucesos. ¿Qué pasó en este siglo? Bueno, digamos, lo que marca el siglo XIII desde este punto de vista son las cruzadas. Ya había habido cruzadas en siglos anteriores, empezaron en el siglo XI, hubo dos en el siglo XII, pero es en este siglo XIII en donde las cruzadas son el evento de la época, porque hubo 5 cruzadas aquí en este siglo, las iremos viendo ahora, ¿no? Así que son el gran suceso del siglo XIII, y vamos a hablar de ellas. La cuarta cruzada, decíamos, la primera cruzada fue en el siglo XI, hubo 2 cruzadas en el siglo XII y esta es la cuarta cruzada. Esta cuarta cruzada se da al inicio del siglo, se da entre los años 1202 y 1204. Su objetivo cuando fue convocada, cuando se promovió esta cruzada, era reforzar y revitalizar, ¿no? Apoyar la presencia del reino cristiano que se había establecido en Tierra Santa. Ustedes se acuerdan en la primera cruzada, en la cruzada del siglo XI, allá en el 1099, se había establecido el reino cristiano de Jerusalén, ¿no? Y a lo largo del siglo XII, bueno, pues había habido sus altas, sus bajas. En este momento había que apoyar a ese reino porque obviamente estaba rodeado de los imperios islámicos, bueno, de los árabes, los musulmanes. Y bueno, pues esta cruzada pretende ir en auxilio de estos cristianos que están allí, de este reino que todavía existe, el reino cristiano allí en Tierra Santa. Sin embargo, tristemente no fue así. Esta cruzada, en vez de llegar a Palestina, a la Tierra Santa y llevar adelante su cometido, se desvió y se fue a Constantinopla, llegando a Constantinopla en el año 2004. Recuerden ustedes que Constantinopla era la capital del imperio cristiano bizantino, ¿sí? en Oriente. Y los cruzados, por la fuerza, depusieron al emperador de Bizancio, de Constantinopla, que se llamaba Alejo V. Y en su lugar coronaron a uno de los suyos, a Balduino de Flandes. Y con esto instauraron un reino latino en Constantinopla que durará
un poquito más de 50 años, pero será muy efímero. Este hecho fue uno de los grandes agravios cometidos por cristianos occidentales contra sus hermanos cristianos ortodoxos. Ustedes recuerden que ya para estas fechas ya había habido el cisma entre las dos iglesias, entre la iglesia romana, latina, y la iglesia ortodoxa. ¿Se acuerdan que este triste hecho se dio en el 1054, en el siglo XI? Bueno, pues ya llevamos un siglo separados. Y con esta cruzada, pues no solamente no llegó a Jerusalén a auxiliar a los cristianos que estaban allí, sino que pues atacó a los propios hermanos ortodoxos, ¿no? Y por la fuerza pues depuso a su emperador, al emperador Alejo V, y impuso uno. Esto se llevó a cabo porque en esta cruzada pues había intereses políticos y comerciales entre algunos caballeros de los cruzados, ¿no? Algunos de los jefes cruzados. Todos ellos capitaneados por la República de Venecia. Venecia en aquella época, la ciudad de Venecia y sus alrededores, no existía Italia todavía como tal, ¿no? Entonces eran pequeños reinos, ducados, etcétera, ¿no? Hablábamos de la época feudal, ¿se acuerdan? Bueno, pues la República de Venecia, así se llamaba. Ellos eran grandes comerciantes, muy ricos, porque controlaban buena parte del comercio del Mediterráneo. Pero Constantinopla, Bizancio, les hacía competencia, por así decirlo. Entonces, por puros intereses comerciales y políticos, estos caballeros cruzados, capitaneados por los dirigentes de la República de Venecia, pues hicieron este atropello, ¿no? Fue realmente algo pues triste que lamentar. A veces se le ha acusado al Papa Inocencio III, que era el Papa en ese momento, de haber él propiciado esto, pero está perfectamente documentado que no fue así. Al contrario, cuando Inocencio III se enteró de lo que habían hecho los cruzados, se horrorizó y de hecho excomulgó a los responsables de toda esta barbarie, ¿no? Por otro lado, bueno, también tenemos que reconocer esto, y el Papa Juan Pablo II, en su visita a Grecia en mayo del 2001, pidió perdón a nombre de la Iglesia Latina, de la Iglesia Católica Romana, pidió perdón a los ortodoxos pues por este atropello que fue la Cuarta Cruzada, ¿no? Un hecho pues triste dentro de nuestra historia, pero pues no es el único, ¿no? Ya hemos visto cómo ha habido graves pecados, graves digamos actitudes, hechos, acciones que desdicen mucho de lo que es realmente nuestra fe cristiana. Y esto fue la Cuarta Cruzada, ¿no? Fue realmente una invasión, por así decirlo, de los cristianos occidentales latinos contra los cristianos ortodoxos, no por la fe, sino por intereses comerciales. Pero bueno, eso fue la triste realidad de la Cuarta Cruzada, que, repito, terminó en el 1204 con la coronación de Baldino de Flandes como emperador latino de ahí en Bizancio. Bien, viene después, pasan los años, y hay una Quinta Cruzada. Una Quinta Cruzada que va del 1217 al 1221, del 17 al 21. Y esta cruzada, su objetivo era intentar conquistar algunos territorios en lo que hoy es el norte de Siria y en la parte baja en Egipto. Y esta cruzada estuvo al mando de Andrés II de Hungría, el rey Andrés II de Hungría, y realmente tuvo muy poco éxito. Sí, reconquistó algunos pequeños territorios, pero no hizo más, o sea, no logró realmente recuperar o auxiliar mayormente a los cristianos en Tierra Santa. Fue una cruzada que no tuvo mayor trascendencia. Viene después, 7 años después, la Sexta Cruzada, en 1228, y dura un año, hasta 1229. Esta cruzada fue capitaneada por Federico II, el emperador Federico II, rey de Francia, quien, por cierto, y ahorita lo veremos más adelante por qué, pero en ese momento estaba excomulgado por el Papa. Pues bueno, con todo y estar excomulgado, él se pone al frente de los cruzados y marchan hacia Tierra Santa. Y curioso, porque gracias a la gran habilidad política de este hombre, Federico II, sin luchar, sin llegar a tener que utilizar su ejército, logró firmar un tratado con el sultán de Egipto para que se garantizara que los peregrinos europeos, occidentales,
pudieran acceder a los lugares santos, a la Tierra Santa, ¿no? Que ese era, al final de cuentas, el objetivo, ¿no? El poder permitir a la gente que pudiera peregrinar y visitar los santos lugares. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Pues llegó a un tratado con este sultán y le intercambió, le dijo, a ver, no se lo cedió en propiedad, pero sí, digamos, en administración, si pudiéramos decirlo así, las ciudades de Jerusalén, Belén, Nazaret y algunos otros lugares de Tierra Santa, a cambio de algunos territorios cristianos que estaban en el norte de Siria. Entonces hicieron ahí un pacto, un acuerdo, y con lo cual Federico II entró en Jerusalén en 1229 y pues empezó un periodo, digamos, de tolerancia religiosa, ¿no? Los cristianos ahora ya tenían esta presencia oficial, por así decirla, en estas ciudades, en Jerusalén, Belén y Nazaret, y en algunos otros puntos por ahí cercanos, y los musulmanes pues recuperaban unos territorios que estaban en el norte de lo que hoy es actualmente Siria. Bueno, pues este arreglo, que realmente fue bueno, ¿no? Esta cruzada en ese sentido tuvo éxito porque se logró que los cristianos pudieran acceder relativamente fácilmente a los lugares santos. En ese sentido tuvo éxito, pero fue un arreglo que solo duró 15 años, porque en el año 1244 los turcos otomanos tomaron la ciudad de Jerusalén, ¿no? La Jerusalén se perdió ya del dominio cristiano que se había logrado con este arreglo bajo Federico II, y bueno, pues desde entonces Jerusalén ya no ha estado en manos de los cristianos, desde el 1244. A raíz de esta pérdida de Jerusalén, otra vez en el 1244, se lanzan las últimas dos cruzadas. Estas últimas dos cruzadas fueron empresas realmente francesas, estuvieron a cargo de los franceses, ya no participaron otros pueblos, otras naciones de Europa, y fueron dirigidas por San Luis, rey de Francia. San Luis IX, rey de Francia, bueno, pues llegó a ser santo, fue un gran rey, y él, pues con esta sensibilidad religiosa, pues él respondió a las necesidades de aquellos cristianos, ¿no? que estaban pues otra vez sufriendo bajo el dominio otra vez musulmán, ¿no? Esta vez por parte de los turcos otomanos. Hablaremos de ellos un poquito. Entonces, 4 años después de que cae Jerusalén, en el 1248, San Luis, rey de Francia, emprende la séptima cruzada. Y su objetivo era recuperar Jerusalén, que había caído, como decíamos, en el 1244. Entonces, él, pues al frente de su ejército francés, se lanza a tratar de reconquistar Jerusalén. Sin embargo, militarmente esta cruzada fue un fracaso, fue un desastre. El rey y gran parte de su ejército cayeron prisioneros, o sea, perdieron, y los hicieron prisioneros, no los mataron, pero tuvieron que pagar un cuantioso rescate, mucho dinero por su libertad, ¿no? Es como se hablaba en aquella época. A veces en las guerras no siempre se mataba sobre todo a los reyes o a los jefes, sino que se les hacía prisioneros y luego se pedía un rescate por su vida. Y este fue el caso de la séptima cruzada con San Luis, rey de Francia. Entonces, pues nada, no se logró el objetivo, no se recuperó nada, al contrario, el rey fue hecho prisionero, su ejército también, y acabaron pagando una gran cantidad de dinero por esto, ¿no? Así que bueno, pero salva la vida el rey, regresa a Francia, y finalmente en el año de 1270, en respuesta al llamado que el Papa Inocencio IV hace para detener el avance turco, ¿sí?, de los turcos otomanos que amenazaban Europa, San Luis, otra vez rey de Francia, emprende esta cruzada para intentar detener a los turcos, ¿no? Este es su objetivo. Antes de dirigirse a Jerusalén, otra vez San Luis, rey de Francia, se dirige y se apodera de la ciudad de Túnez, en el norte de África, que era parte del Imperio Otomano. Sin embargo, estando en Túnez, se enferma él y gran parte de su ejército, y San Luis muere en Túnez a causa de la disentería, una infección, y muere con gran parte de su ejército. Así que esta última cruzada pues también es un desastre en este sentido. Ni siquiera llegó a Jerusalén y el rey pues muere ahí, San Luis, rey de Francia. Entonces, bueno, pues este es un poquito así, a vista de pájaro, las 5 cruzadas.
Podemos mencionar también una especie de cruzada, aunque no se le considera oficialmente como tal, pero recordemos que en España había estado bajo el poder musulmán desde el siglo VIII, si se acuerdan, ¿no? Y entonces poco a poco los reyes, digamos, cristianos, España no era una sola nación en ese momento, sino que eran pequeños reinos o marquesados, ducados, etcétera. Bueno, pues todos estos señores feudales o reyes habían estado luchando con los árabes para ir ganando poco a poco terreno, ¿no? Y irlo sacando un poco a poco de la península ibérica. Pues bien, en este siglo, en el siglo XIII, hay una batalla muy importante que, repito, sin que sea considerada una verdadera cruzada, porque su objetivo no era Tierra Santa, pero sí fue un enfrentamiento entre el rey Alfonso IX, español, de uno de los reyes de España, de los reinos de España, perdón, y algunos ejércitos europeos que lo apoyan, lo ayudan, y él da una batalla en un pueblo que se llama Las Navas de Tolosa, en donde derrotan, más bien es una derrota muy importante contra los árabes que estaban asentados en España. A partir de esta batalla, los reyes de España, repito, de estos pequeños reinos, por ejemplo, San Fernando III, un rey español que también es santo, San Fernando, Alfonso X, llamado el Sabio, otro Alfonso llamado el Batallador, y Jaime el Conquistador. Estos reyes van poco a poco, a partir de esta batalla de las Navas de Tolosa, van poco a poco ganándole terreno a los musulmanes. Y veremos en qué termina esto siglos más adelante. Pues muy bien, vámonos a un corte y regresamos para ver qué otros hechos importantes suceden en este siglo XIII, siglo del medioevo, de la cumbre del medioevo. Regresamos después de este corte. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos de regreso, amigos de Católica Radio, a su programa Historia de la Iglesia. Estamos repasando el siglo XIII, siglo de la cumbre de la cristiandad, siglo de las cruzadas. Y estamos ahorita en este momento repasando algunos hechos, algunos sucesos, para después ver cómo responde la Iglesia a ellos. Además de las cruzadas, en este siglo surgen también herejías. Recuerdan ustedes que las grandes herejías o el mayor número de herejías pues fueron en los primeros siglos del cristianismo, cuando todavía la doctrina católica, la doctrina cristiana todavía se estaba formulando, ¿no? Pero no dejó de haber herejías, hemos visto algunas a lo largo de los siguientes siglos, y en este siglo XIII surgen dos herejías importantes, que una de ellas, bueno, está todavía con nosotros, ¿no? Son los valdenses. Una de las primeras herejías se llaman los valdenses, y se llaman valdenses porque la inicia un Pedro Valdés, nacido en Lyon, en la ciudad francesa de Lyon, quien es el que inicia esta herejía. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, como veremos un poquito más adelante, dentro de la propia iglesia, a pesar de que había toda esta efervescencia, digamos, a favor de la fe, como las cruzadas lo demostraban, sin embargo, pues dentro de la misma iglesia, la vida de algunos o de muchos clérigos, religiosos, sacerdotes, obispos, ¿no? Pues estaba bastante relajada. Era una época en la cual no se vivía, los pastores no vivían realmente lo que tenían que vivir como modelos, como ejemplo para el pueblo. Y entonces este hombre, reaccionando contra ello, deja sus negocios, era un hombre de negocios, y él deja todo y se va a vivir en pobreza, una vida muy austera, y a predicar el evangelio. O sea, su intención pues era buena, ¿no? Y dio un gran ejemplo de austeridad, de desprendimiento, y él pues predicaba el evangelio. Sin embargo, pues tuvo errores doctrinales serios, y sin embargo su ejemplo atrajo mucha gente, y por eso se extendió esta herejía. Y tuvo errores, sin embargo, pues algunos errores importantes doctrinales, ¿no? No era un clérigo, era una persona normal, un seglar, diríamos ahora, un laico, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas con los valdenses? Bueno, ellos, en primer lugar, no admitían todos los sacramentos, los 7 sacramentos. Solo admitían el bautismo,
la penitencia y la Eucaristía. Pero había un problema con esta forma de ver la fe, la iglesia, porque para ellos había dos tipos de personas. Había los perfectos, que sí le llamaban, ¿no? Y estos eran las personas que realmente vivían a fondo el Evangelio, y lo hacían a través de emitir los 3 votos clásicos de los religiosos, es decir, el voto de pobreza, de castidad y de obediencia. ¿Sí? Pero estos nada más eran los perfectos. Los simples seglares no lo hacían, o sea, las personas que no querían ser perfectas o que no se sentían llamados a ser perfectos, pues no los emitían. Pero, por ejemplo, por otro lado, las personas normales, los laicos, sin embargo, sí celebraban la Eucaristía. O sea, se sentían capacitados, digamos, con el poder de poder celebrar la misa, cosa que pues obviamente no está correcto, ¿no? Y al no admitir también los otros sacramentos, nada más, repito, admitían el bautismo, la penitencia y la Eucaristía, pues estaban fuera de la doctrina católica. Y por eso el Papa Lucio III los excomulgó. Esta fue una herejía, una forma de vivir o de interpretar la fe cristiana. De hecho, hasta nuestros días todavía existe la iglesia valdense, está viva, todavía tiene seguidores. Bien, la otra gran herejía, y mucho más peligrosa, porque se separaba mucho más de la doctrina católica, fue la que había nacido el siglo anterior. ¿Se acuerdan? En el siglo XII nacieron los albigenses o cátaros. Y decíamos que se llamaban albigenses porque hicieron su centro de operaciones la ciudad de Albi, en Francia también. Y cátaro se les llama porque cátaro significa puro, ¿sí? Entonces, otra vez, había esta idea de que había unos puros y otros impuros, y otras personas no tan puras o impuros. Ya hablamos de ellos un poquito cuando hablamos del siglo XII, pero podemos ahondar un poquito más en sus doctrinas para entender cuál era el peligro que esta herejía pues representaba para la fe católica. De entrada no reconocían una iglesia visible. O sea, ellos decían, sí, Jesucristo vino, fundó una iglesia, pero la iglesia es de todos aquellos que creemos en Él, pero no necesitamos. Cristo no fundó una iglesia visible, con una autoridad, con una jerarquía, con unas leyes, sino que todo es simple y sencillamente la relación personal con Él. Esta idea, guárdenla por ahí porque volverá a surgir siglos más tarde, ¿no? Pero bueno, aquí empieza con los cátaros. Por lo tanto, rechazaban toda autoridad, pero toda autoridad tanto espiritual, o sea, al no reconocer una iglesia visible, como temporal. O sea, tampoco reconocían la autoridad civil, la autoridad pues de los señores feudales o del rey o del emperador, ¿no? Sino que ellos decían, bueno, si somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, bueno, pues ¿por qué tenemos que obedecerle a nadie, no? Y también rechazaban prácticamente todos los sacramentos como los entiende la Iglesia Católica, quizá excepto el bautismo. El bautismo ellos le llamaban el consolamentum, y era un bautismo de espíritu, y le llamaban el consolamentum. Y solo los que se consideraban o creían o querían ser perfectos, otra vez esta idea de una perfección, ¿no? en la vida, quienes querían hacer esto, podían recibir este sacramento del bautismo en el espíritu, este consolamentum, pero se tenían que comprometer a vivir una vida particularmente ascética, o sea, con muchas penitencias, con muchas privaciones, con mucha pobreza, con esta idea de que lo puro es el espíritu y la materia y todo lo que tiene que ver con ella es malo. ¿Sí se acuerdan? Hablábamos que ellos retomaron esta idea maniquea, de esta otra herejía maniquea que había existido pues ya desde los primeros siglos del cristianismo, había surgido, donde hay estas dos cosas, o el espíritu bueno y la materia mala. Bueno, pues ellos se fundan en esto, ¿no? Ellos vuelven a tomar esta idea, antigua ya para su época, ¿no? Pero la vuelven a retomar y entonces hay eso. O sea, los puros, los perfectos, pues tienen que usar de la materia lo menos posible, separarse lo más posible de la materia. Así que, bueno, estos eran los que vivían. Los otros cátaros que no se sentían llamados a vivir así o que no querían vivir así, recibían este sacramento del bautismo, como ellos le llamaban, del bautismo espiritual o consolamentum, solamente ya en el hecho de muerte. Solo a la hora de morirse, pues se les bautizaba y bueno, con eso se supone que ya se salvaban, ¿no? Que ya entraban al cielo.
Como ustedes ven, bueno, pues esto desafiaba a la Iglesia directamente y desafiaba también a la autoridad civil importantemente, ¿no? Además de la doctrina que contenía. Entonces, el Papa Inocencio III invitó al rey de Francia a una cruzada contra ellos. Y pues, el rey de Francia le hizo caso al Papa, digo, porque también él mismo se sentía amenazado al no ser reconocida la autoridad civil, la autoridad temporal. Y bueno, pues sí, hubo una represión violenta contra los cátaros. Y esto desembocó en una crueldad horrible de ambos bandos, tanto los cátaros contra los soldados del rey, contra los católicos, como de los católicos hacia los cátaros. Entonces ahí sí hubo unas matanzas y unas crueldades pues terribles con este tema de los cátaros, de los albigenses. Bien, otro aspecto pues triste, ¿no? de nuestra historia, ¿no? Esta represión por la fuerza de esta herejía, aunque también veremos más adelante que también se les excomulgó, se les dijo por qué estaban mal, pero sin embargo sí se hubo contra ellos pues estos actos de violencia. Bien, ¿qué más pasó? ¿Qué otros hechos políticos sucedieron? Hay otros dos hechos políticos muy importantes en este siglo que impactarán, repito, mucho la cultura occidental de siglos venideros. Por un lado está el tema de la limitación del derecho de los reyes, que hasta este momento era absoluta, ¿no? El que era rey pues mandaba y ponía y quitaba leyes como se le daba la gana, porque era el rey, ¿no? Bien, pues en Inglaterra resulta que los nobles en este siglo se rebelan de alguna manera contra el rey Juan, que le apodaban Juan sin tierra, ¿verdad? Y lo obligan a firmar la Carta Magna, o una especie de constitución de Inglaterra, ¿no? Del Reino de Inglaterra, en la cual se limitan ya por escrito los derechos, los poderes que tiene el rey. Y de alguna manera se acota, se limita, ¿no? Se le ponen estas barreras al poder absoluto que hasta este momento habían tenido los reyes. Después, durante el reinado del sucesor de Juan sin tierra, que fue Enrique III de Inglaterra, se instituye la Cámara de los Comunes, o ahora llamada Parlamento, ¿no? Es decir, en donde ya la gente común, los que no eran ya nobles necesariamente, sino el pueblo en general, está también representado a la hora de gobernar, a la hora de emitir leyes, ¿no? O sea que la noción de que el gobernador o el gobernante no tiene poderes absolutos y que además el pueblo debe estar representado a la hora de establecerse las leyes, vienen de esta época, de la Carta Magna y de la institución del Parlamento en Inglaterra durante este siglo XIII, ¿no? Entonces, bueno, este modelo evidentemente de gobierno pues será copiado muchos siglos después por pues, los países modernos, ¿no? Y entonces esta idea de que el gobernante no puede hacer lo que quiera, sino que esté acotado, y el pueblo tiene que decir algo a la hora de que se le gobierne, pues aquí se refleja. Y el otro hecho importantísimo, que hemos hablado de él indirectamente, pero es importante mencionarlo directamente, es el nacimiento del Imperio Otomano. Otomán fue un líder de los turcos, que eran musulmanes, de este grupo dentro del mundo musulmán, islámico. Este grupo turco, este hombre otomán, que es el turco, así se le llama, porque era de Turquía, evidentemente, de esta etnia, de este grupo, de este pueblo, funda el imperio que lleva su nombre, el Imperio Otomano, en 1259. Este surgimiento de este poderoso imperio al mando de Otomán fue lo que realmente, pero sí fue uno de los elementos que motivó las cruzadas. O sea, se dieron cuenta de que este líder político y militar de fe musulmana, y que había logrado dominar a otras partes desde sus mismos correligionarios, pues representaba un peligro serio para la cristiandad. Y entonces las cruzadas surgen en respuesta al nacimiento de este imperio otomano, ¿no? Este imperio otomano de hecho amenazará a Europa, tratará de conquistar Europa constantemente,
hasta que es derrotado definitivamente en el año de 1572, o sea, 3 siglos después, en la batalla de Lepanto. Hablaremos de ello porque también tiene su importancia para la historia de la Iglesia. Pero fue un hecho político y religioso también, porque recordemos que la fe musulmana pues también tiene este objetivo de imponer su religión, ¿no?, a donde va conquistando. Y interesante, ¿no?, porque aunque este imperio es derrotado por los europeos en la batalla de Lepanto en el 1572, sin embargo el Imperio Otomano persistirá, no ya tan poderoso y cada vez menos, pero persistirá hasta el siglo XX, o sea, hasta el siglo pasado. No es sino hasta en 1922 que este Imperio Otomano es formalmente abolido, ¿no? O sea, desaparece ya de una manera formal, ¿no?, oficial. O sea que, bueno, importante este dato. Bien, hablaremos de la respuesta de la Iglesia ante todos estos hechos al volver de esta pausa. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos de regreso, amigos de Católica Radio, a este su programa Historia de la Iglesia, hablando del siglo XIII en esta ocasión, en esta sesión, y hemos hecho un recorrido de los hechos político-militares y de los hechos importantes de este siglo. Veamos ahora cómo responde la Iglesia, y esto nos va a llevar un buen rato probablemente, así que no vamos a terminar con todo en esta sesión. Hablaremos un poco ahora, pero seguiremos hablando de este siglo XIII y de esta respuesta de la Iglesia en la próxima sesión. Decíamos que, por un lado, la Iglesia medieval llega a su época de oro, es decir, como institución, digamos, como influencia en la sociedad, etcétera. Este es el siglo de la Iglesia medieval. Pero, y este es el gran pues interrogante, ¿no?, de cómo el hombre a veces pues echa a perder los planes de Dios, y si no los echa a perder, por lo menos los obstaculiza. Esta Iglesia que llega a su esplendor como institución, como una, digamos, fuerza, presencia en la sociedad, sin embargo, no está exenta de grandes problemas internos. Y al final de este siglo, pues empieza a notar una fuerte decadencia, tanto de la sociedad como de la Iglesia misma. Ni el sacerdote concubinario, ni el monje aburguesado, ni el obispo político y feudal habían desaparecido. Ustedes recuerden que en los últimos 3 o 4 siglos hemos hablado de estos 3 grandes problemas de la Iglesia. Pues no ha desaparecido. En el siglo XIII siguen estos problemas. La preparación intelectual, moral, humana del clero parroquial, de los párrocos en las parroquias, tanto de ciudades como rurales, es muy baja. Son gentes que no tienen gran preparación. Y vuelve otra vez a tomar fuerza este gran problema que ya se había combatido 2 siglos antes, que era el problema del nombramiento y de la elección de personas que realmente fueran dignas y preparadas y honestas para ocupar puestos importantes en la Iglesia, como era obispos o abades en los monasterios, y que había mejorado bastante gracias a las normas dadas por el Papa Gregorio VII en el siglo XI, o sea, hacía 2 siglos. Sin embargo, ya en el siglo XIII había este proceso de elección de personas realmente dignas y buenas para estos puestos, había llegado a niveles bajos de una manera impensable. O sea, había realmente gentes pues que no eran dignos definitivamente de ningún sentido de estar en esos puestos. Y estos eran los grandes problemas dentro de la Iglesia. Por otro lado, incluso los papas, fíjense, en aquella época, recuerden ustedes que el Papa, aparte de la ciudad de Roma, de ser el obispo de Roma, él habían ido, a lo largo de la historia y de esta Edad Media, habían ido adquiriendo terrenos. ¿Se acuerdan? Desde la época de Pipino el Breve y tal, que le había donado unos terrenos al Papa, unos territorios. Bueno, pues los papas habían ido conquistando, o habían recibido también donaciones, etcétera. Entonces tenían los estados pontificios los papas, ¿no? Entonces los papas poco residían en Roma para cuidar a su grey. Ellos eran los obispos de Roma, sin embargo, poco residían en Roma. Y esto se agravaba, además, porque, según la costumbre de esa época, cuando un papa moría, la elección del siguiente papa se hacía en la ciudad donde el papa había muerto, donde el papa anterior había muerto. Entonces, ¿qué resultaba? Que si un papa moría fuera de Roma, en ese lugar donde él había muerto,
se elegía a su sucesor y muchas veces ese sucesor retrasaba su ida a Roma para ejercer como obispo de Roma, para estar en la sede de Roma. Entonces, bueno, pues tampoco los papas a veces ejercían su labor pastoral con su propia grey, ¿no? Entonces, pues, sombras en la iglesia, sí. Pero, por otro lado, también hubo grandes cosas positivas en este siglo dentro de la iglesia. Y de esto hablaremos mucho porque las hubo, ¿no? Podemos hablar del apoyo de las cruzadas. Haremos un balance, trataremos de hacer un balance, un juicio, emitir un juicio sobre las cruzadas, pero tendremos que decir que en un primer lugar, definitivamente las cruzadas contaron con el apoyo de la iglesia. Y también la iglesia como institución se preocupó por combatir las herejías. O sea, en este sentido, como madre y maestra, pues salió al paso, evidentemente, de estos peligros para la fe del pueblo, que eran estas dos herejías, la herejía valdense y la herejía albigense o cátara. Para ello, convocó varios concilios durante este siglo. Inocencio III, el Papa Inocencio III, convocó el Cuarto Concilio de Letrán en el año de 1215, en donde se condenó explícitamente las herejías valdenses y albigenses y también reprobó algunas costumbres que había en la iglesia. Por ejemplo, se acostumbraba vender reliquias. En la época medieval, con todo este, digamos, espíritu cristiano, esta impregnación de la fe cristiana en la vida ordinaria del que hemos hablado, pues las reliquias representaban algo muy importante. Y había peregrinaciones a Tierra Santa y se traían de aquellos lugares pues reliquias, que si los huesos de los mártires, de los primeros mártires de los primeros siglos, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de las reliquias era muy importante en la Edad Media y se llegó a comerciar con ellas, o sea, se vendían las reliquias. Esto obviamente pues no estaba bien y el Concilio Cuarto de Letrán lo reprobó. De aquí, de este Concilio Cuarto de Letrán, nos viene uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que todos conocemos. Ustedes saben que uno de los mandamientos que tenemos hasta el día de hoy es comulgar y confesarnos por lo menos una vez al año durante el periodo de Pascua. Es uno de los mandamientos de la Iglesia. Bueno, pues este mandamiento fue instituido en el Cuarto Concilio de Letrán en el año de 1215, precisamente para promover que la gente comulgara, porque había la concepción, bueno, quizá no habían penetrado exactamente todo el valor y toda la gracia que es el comulgar, pues diario. Ahora lo hacemos, ¿no? Lo podemos hacer perfectamente y se nos recomienda que lo hagamos, pero en aquella época se tenía este concepto de la divinidad quizá tan alejada de uno, que los más fervorosos, la gente más piadosa, pues comulgaban 2 o 3 veces al año, y la mayoría del pueblo pues pasaban años sin comulgar o sin confesarse. Y entonces el Concilio Cuarto de Letrán, viendo esto, pues ordena que todo fiel católico debe de confesarse y comulgar por lo menos una vez al año durante el tiempo de Pascua. Y también este mismo concilio pues insistió en el comportamiento de los eclesiásticos, de los clérigos, y dio algunas normas y algunas normas disciplinarias para los sacerdotes. También, les repito que para salir al paso de todos estos problemas internos que hemos mencionado, hubo otros concilios. Hubo 2 concilios en la ciudad de León. En el primer concilio de la ciudad de Lyon, en Francia, en 1245, pues es un concilio en el que se resume realmente el estado, digamos, en el que se encontraba la iglesia en ese momento. Y hace notar, las actas de ese concilio hacen notar la relajación de vida en que vivían los clérigos, el peligro que corría Jerusalén y Constantinopla por los otomanos, ¿sí? Por los turcos otomanos que acabamos de hablar. Y vuelve a legislar este concilio de Lyon sobre la vida de los eclesiásticos, de los obispos, de los abades, de los sacerdotes. Sacan normas y reglas para ayudarlos a salir pues de ese estado de relajación y de ignorancia en el que estaban muchas veces, ¿no? Sobre todo en este concilio, precisamente en este concilio de León de 1245, uno de los grandes problemas que también se enfrentaba era que este rey Federico II de Francia estaba haciéndole la guerra a todo mundo, y a veces, muchas veces sin motivos, en fin, por ambiciones políticas, etc.
Y tanto era el problema que causaba que este concilio, con el Papa a la cabeza, lo excomulga. Y por eso decíamos que cuando Federico II emprende la cruzada hacia Jerusalén, iba excomulgado. Sí, iba excomulgado porque el concilio de León de 1245 lo excomulgó, ¿no? Y hay un segundo concilio de León también en esta época, que es en el año de 1274. Este concilio de León convoca a una novena cruzada, ¿sí?, para auxiliar a los cristianos que permanecían en Tierra Santa. A pesar de que las últimas cruzadas no habían logrado llegar a auxiliarlos, de todos modos existían algunos pequeños enclaves cristianos que todavía estaban allí, pero que obviamente estaban sufriendo y estaban pues bajo el dominio de los turcos otomanos ya en este momento. Y entonces este concilio pues convoca a una cruzada en 1274, pero esta cruzada ya no se lleva a cabo. No se lleva a cabo, por eso la última es la que encabezó San Luis, rey de Francia, anteriormente en el 1248, y que finalmente, más adelante en el 1970, y que en la cual muere, ¿sí?, en la cual muere el rey. Por eso, aunque este concilio convoca a una cruzada, esta ya no se lleva a cabo. ¿Qué otra cosa hizo? Hizo algo muy importante. Hubo un gran esfuerzo en este momento para volver a unir a la Iglesia católica, la Iglesia latina, romana, con la Iglesia ortodoxa. Y hubo pláticas, y hubo cartas, y hubo acercamientos, y parecía que se iba a lograr. Finalmente no se logró la tan ansiada unión, y bueno, pues hasta el día de hoy seguimos todavía divididos. Pero hubo un gran esfuerzo en este concilio por buscar la unidad. Y también de este concilio salió, aunque ya se había normado anteriormente de que solamente los cardenales fueran los que eligieran al Papa, y así se hacía. Sin embargo, a pesar de eso, había mucha intromisión, seguía habiendo mucha intromisión de los nobles y de los poderes civiles, de las autoridades civiles, en la elección de los papas. Y entonces este concilio de León, el segundo concilio de León del 1274, establece que solamente son los cardenales los que deben de elegir al Papa, ¿sí? Y para emitir omisiones lo deben de hacer solos. Y desde ese momento se le llama a esta reunión de obispos para celebrar la elección del Papa, se le llama cónclave. ¿Por qué? Porque cónclave es una palabra que significa con llave, es decir, a puerta cerrada. Y aquí es donde se legisla que esta elección del Papa deben de hacerla solamente los cardenales y a puerta cerrada, sin tener esa intromisión de otras gentes, sin recibir pues presiones o lo que fuera, ¿no?, para digamos, influir en el nuevo Papa. Así que bueno, pues hasta el día de hoy tenemos los cónclaves cada vez que hay que elegir un nuevo Papa, y de aquí vienen, desde el 1274. Vamos a hablar un poquito, pues unas breves palabras simplemente para hacer un balance de lo que fueron las cruzadas, que son el gran hecho así primordial de este siglo, ¿no? 5 cruzadas en un solo siglo. Tenemos que decir que fueron buenas y no tan buenas. Fueron buenas porque efectivamente en aquella época había este ideal caballeresco en donde había se concebía, ¿no?, la vida del noble, sobre todo del rey, del señor feudal, con estos ideales cristianos de caballería, en donde había muchas virtudes que se promovían: la lealtad, la honradez, el honor. Todas estas cosas, el espíritu caballeresco se ve de alguna manera canalizado hacia un ideal religioso, que es la defensa de Tierra Santa o la recuperación de Tierra Santa, dependiendo del momento, ¿no? Entonces, pues las cruzadas en este sentido encausan todos estos buenos propósitos, buenos sentimientos, todas estas buenas virtudes que había en la sociedad hacia un ideal religioso, ¿no? Esto no quiere decir que entre los cruzados todo el mundo fuera gente buena, no, entre los cruzados había gente indeseable también, y lo demostró con sus acciones, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, sí hubo este cauce hacia un ideal religioso, hacia la defensa de la fe común. Y de lo mismo podemos decir que por lo menos las primeras cruzadas, las 3 primeras, las 4 primeras cruzadas, sí lograron reunir a varios pueblos en defensa de la fe común. O sea, lograron una especie de europeísmo, si podemos llamarlo de esa manera, o de cristiandad, ¿no?, en donde pues había gentes de diferentes naciones, que hablaban diferentes idiomas, que tenían diferentes reyes, pero que todos se unían en
entorno y para defender a la fe común. Entonces, bueno, esas son cosas positivas. Desgraciadamente, en las siguientes cruzadas posteriores, pues empezaron a notar claramente las diferentes divisiones y pugnas entre entre la gente, entre los líderes de ellas y entre los pueblos, ¿no? Entonces, pues aflora otra vez el misterio, ¿no? del mal en el corazón del hombre. Pues sí, también lo vimos en las últimas cruzadas, ¿no? En algunas personas el tema de las cruzadas despertó el espíritu misionero, y tenemos ahí pues como el gran ejemplo a San Francisco de Asís, de quien hablaremos ampliamente porque es también una de las figuras importantes de este siglo. San Francisco de Asís viaja él, ¿no? Motivado por las cruzadas, él viaja a Siria, hace una previsión, llega hasta Siria en el año de 1212 y él manda a los primeros misioneros franciscanos a Marruecos, que está en el norte de África, en el año de 1219. Y todo esto, bueno, pues porque era todo este anhelo, ¿no? De apoyar y de llevar la palabra de Dios a aquellos lugares donde no estaba, donde no había, ¿no? Entonces este espíritu misionero pues también fue fruto de las cruzadas de alguna manera. Y es cierto que hubo pues muchos hechos tristes, como hablamos de la Cuarta Cruzada, y en las otras pues también, digo, cualquier guerra pues produce efectos indeseables definitivamente, ¿no? O sea, violencias, muertes, desmanes, pues claro que los hubo, ¿no? Pero no debemos olvidar que también dentro de esta, digamos, violencia o de esta guerra, pues hubo gentes realmente ilustres. No podemos olvidar a Godofredo de Bouillon en la Primera Cruzada, o a San Luis, rey de Francia, ¿no? Que por algo es santo, ¿no? Porque a pesar de él encabezar dos cruzadas, él en su persona y en su ejemplo, pues es un gran santo, ¿no? Así que, pues el balance de las cruzadas es un balance en donde hay, como en toda empresa humana, luces y sombras. Luces y sombras, cosas buenas, cosas que fomentaron y apoyaron a la fe, pero también cosas que desdijeron mucho del hacer cristiano y de lo que es realmente nuestra fe, ¿no? Como desgraciadamente, insisto, la Cuarta Cruzada, ¿no? Y por la que pues ya nuestro Papa Juan Pablo II pidió perdón, porque realmente fue un hecho que no debió de haber sucedido. En fin, esa es una apreciación así muy rápida de lo que fueron las cruzadas, y sobre todo lo que dijimos al principio de esta serie sobre la Iglesia. Para poder entender los hechos de la Iglesia hay que ponernos en ese momento histórico. No podemos juzgar correctamente desde nuestra posición, desde lo que hoy sabemos, de lo que hoy conocemos, de lo que hoy ha avanzado en nuestra fe y la civilización. No podemos desde aquí juzgar hechos que pasaron hace 6, 7, 8, 10 siglos, ¿no? Tenemos que entrar en la mentalidad y ponernos en los zapatos de la gente de la época para poder entender y realmente dar un juicio pues equilibrado sobre los hechos. Y en esta época, bueno, pues era una época violenta, era una época en que las cosas se dirimían a través de la guerra, ¿no? A través de la fuerza. Bueno, pues las cruzadas responden a este momento histórico de la sociedad occidental, de la sociedad europea. Entonces, en este contexto, pues tenemos que decir eso, que las cruzadas tuvieron su parte buena y también tuvieron pues su parte mala, su parte pues que no debería de haber sido así. Pero ahí está como un hecho más de la historia de nuestra civilización y sobre todo de la historia de nuestra Iglesia, porque fueron un hecho de fondo religioso, definitivamente sí. Pues muy bien, no hemos terminado con el siglo XIII. Hay muchas más cosas que sucedieron dentro de la Iglesia en este siglo y las abordaremos en la siguiente sesión. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.